Bienvenidos nuevamente a nuestro proyecto. Hemos estado hablando bajo el tema de la oración. Esta es nuestra tercera sesión y vamos a cubrir hoy en cuanto a nuestra preparación para la oración. Miramos los principios, los orígenes de la oración. Tratamos Jesús como el modelo excelente para oración. Vimos lo que Él nos dice que no debemos hacer, como también nos dice lo que debemos hacer. Y luego miramos personalmente a Jesús como el modelo. Hicimos la alegoría en el sistema de joyas, los pasos que pasa una joya para venir desde el pensamiento del creador hasta la realidad de la joya. Es necesario entonces conocer o considerar más bien nuestra preparación para la oración. Hay elementos que debemos considerar para tener éxito o los resultados deseados en la oración. Consideraremos hoy 5 elementos que creo que son importantes para cosechar los frutos de la oración. Consideramos estos 5 elementos porque tienen vigencia en la palabra de Dios. Vamos a considerar entonces estos elementos: nuestra relación con Dios, nuestra conducta, nuestra fe, nuestras intenciones y finalmente nuestra perspectiva de la voluntad o plan de Dios. Nuestra relación con Dios, primeramente. Encontramos en la palabra de Dios que dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Tenemos otra alusión a esta situación en Isaías capítulo 1. El capítulo completo trata esta situación, pero vamos a ver solamente algunos versículos. Y antes de proseguir con las consideraciones de los versículos 11 al 17, quisiera estimular a todos ustedes a leer una y otra vez este capítulo completo de Isaías. Felizmente, en nuestro tiempo, donde tenemos a mano la tecnología, usted puede leer este capítulo en su celular o computadora, pero también puede oírlo 1, 2 y 3 veces cuanto quiera. Yo creo que nos haría mucho bien. Dice la palabra de Dios, versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, días de reposo, convocaciones, no lo puedo sufrir. Son iniquidad o son abominación a mi corazón. Luna nueva, celebraciones son iniquidad. Sus manos están llenas de sangre. Él sigue diciendo en esta porción:
cuando vosotros traigan sus ofrendas, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Finalmente, en este versículo 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia a los huérfanos, amparar a la viuda. Fíjese, la relación, nuestra relación con Dios es de importancia capital. Porque puede tener, si no hay una relación propia de acuerdo a Dios, los resultados son funestos. ¿Sabe cuán terrible que Dios dice que Él volteará su rostro de nosotros? No oirá nuestras relaciones. Ahora debemos notar que las cosas que Dios menciona, por la cual Él está cansado, hastiado, son la misma liturgia que Él recomendó a través de Moisés. Pero esta liturgia, esta forma de expresión de fe, para Dios no tenían valor en el caso de los judíos, de los israelitas, porque habían omitido una parte importantísima. Y entonces Él les dice, aprended a hacer el bien. Entonces menciona 4 elementos allí. Primero, buscar el juicio. Segundo, restituir al agraviado. Tercero, hacer justicia al huérfano. Y finalmente dice, amparad a la viuda. Y cuando seguimos leyendo el capítulo, Dios le insta a volverse. Entonces le dice ahora, para que hagan el bien, entonces Él oirá sus oraciones. Es importante que para nosotros en este tiempo, porque todos nosotros practicamos en una forma u otra nuestra fe a través de nuestros conceptos denominacionales. Pero sea cual sea nuestra liturgia, si esa liturgia no está acompañada de hacer el bien, como Dios dice, para Dios es un hastío, no tiene ningún valor. Dios nos da el derecho de expresar nuestra fe a Él en la forma que querramos. Pero es importante hacer el bien para Dios. Es de importancia capital. Hay una forma también que podemos considerar aquí en la parte positiva. En el libro de los Hechos, hablando en el relato de Cornelio, dice, él mirándole fijamente y atentamente dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de mí delante de Dios. Fíjese, Cornelio no era judío. Cornelio no tenía conocimiento de la liturgia de Moisés. Pero las oraciones subieron a Dios. El bien que hacía, sus limosnas subieron a Dios. Y Dios notó esto y quiso completar, por decirlo así, a Cornelio y manda a Pedro que le predique el evangelio. Cornelio creyó y en ese mismo tiempo fue bautizado y fue también lleno del Espíritu Santo. Ya Cornelio, estaba completo.
Hay otro elemento y es nuestra fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 leemos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se allegue, crea que le hay, o sea, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Santiago nos amplía un poquito más en el capítulo 1, versículos 5 al 7, y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala de Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. No piense, pues, aquella persona que recibirá cosa alguna del Señor. Mis amigos, es importantísimo este elemento en nuestra oración, la fe. ¿Cómo conseguimos la fe? Bueno, ya el versículo nos lo dice. Demándela de Dios. Y nosotros tenemos la fuente también. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Señores, si queremos aumentar el producto de una oración, debemos aumentar nuestra fe y está a nuestra disposición. Leyendo, escudriñando la palabra de Dios. No en la forma de un devocional o de una forma para bendecir nuestros días, lo cual es correcto. Pero tenemos que leer, meditar la palabra de Dios, crecer, madurar, y asimismo nuestra vida de oración crecerá. También nuestras intenciones es importantísimo. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice Mateo, que ya hemos considerado esta porción, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. ¿Qué intención más funesta? Dice el Señor, ya tienen su recompensa. Debemos de pedir de acuerdo para engrandecer el reino de Dios, no para nuestros provechos. Y no debemos orar para ser aprobados de los hombres, para ser vistos de los hombres, sino que nuestra oración tenga una intención sana, una intención en línea con el reino de los cielos. También nuestra intención no debe ser apocar a los otros o sentirnos grandes porque nosotros oramos. Y ahí tenemos la parábola del publicano y el fariseo, que por cierto también tratamos en las consideraciones de la semana pasada. Fueron dos hombres a orar. El fariseo dice, oraba consigo mismo. Y él decía, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros, ni como este publicano. El publicano, en situación muy distinta, dice que ni quería levantar los ojos al cielo y sería su pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Dice Jesús, este fue a su casa justificado, no así el fariseo. Así es que nuestras intenciones son importantes delante de Dios en nuestras oraciones. Nuestra relación, nuestra fe, nuestra conducta, vamos a anotar ahora. Nuestra conducta delante del Señor.
es importante también, porque tiene que ver con nuestro comportamiento en la sociedad donde vivimos. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla a los maridos. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, o las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas o no tengan estorbo. Esta aseveración de la palabra es digna de que nosotros, los hombres, los esposos, pongamos suma atención. Porque muchas veces en el contorno familiar del hogar no sentimos la obligación severa de comportamiento, igual que cuando estamos dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia. Nuestro comportamiento es importante. Y aquí nos dice que debemos tener cuidado, no sea que nuestras oraciones sean estorbadas. Obviamente, cuando leemos el tenor completo de las epístolas de Pablo, entendemos que este consejo se extiende también a la esposa y obviamente a través de todos los miembros de la familia. Es necesario, pues, que cada miembro de familia esté en tono de la conducta que Dios exige de cada uno de nosotros para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Finalmente, otro elemento que encontramos es nuestras perspectivas del plan de Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, dice así: vosotros pues oraréis así. Esto se está refiriendo a lo que llamamos el Padre Nuestro, que todos estamos relacionados con esta parte de la Biblia. De hecho, todas las religiones o denominaciones cristianas repiten esta oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Yo quisiera subrayar, apuntar esta expresión. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Porque esta es la perspectiva que nosotros tenemos que tener en nuestras oraciones del plan de Dios. Nosotros somos parte del reino de Jesucristo. Por lo tanto, somos súbditos, por decirlo así, del reino. Y los súbditos de los reinos deben de estar sujetos a la voluntad del rey, a la voluntad de la cabeza de ese reino. Nosotros tenemos que entender, tener este principio, esta perspectiva en nuestras oraciones. Y el Señor nos los enseñó dándonos este modelo de oración. Dicho sea de paso, no creemos, de acuerdo al tenor bíblico, que esta oración fue hecha para una letanía, para una repetición, sino un modelo para que esa oración dirigiera nuestras vidas. Así que tenemos que tener claro que en nuestra vida de oración estamos dentro del reino de Jesús y debemos estar sujetos siempre a su voluntad en todo tiempo. Dice la última parte, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Santiago nos recordaba anteriormente que no tenemos porque no pedimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Pero en nuestra perspectiva, en la oración, debemos tener por alto que nuestras oraciones deben ser para engrandecer, para fomentar el poder y la gloria de Dios. Y termina diciendo que es por todos los siglos. Amén. Así es que es importante que nosotros, que nuestras perspectivas estén en línea, de acuerdo al plan o voluntad de Dios. Comentamos ayer acerca de la oración de Jesús en Getsemaní. Era difícil la situación, pero él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, en nuestra vida de oración, vamos a confrontar muchas peticiones difíciles, muchos tiempos de oración difíciles, pero tenemos que tener fija esa perspectiva, que nosotros debemos estar sujetos a la voluntad de Dios y también que esa petición, esa intercesión, perdón, sea para el engrandecimiento del reino. Al fin y al cabo, el reino es de Dios y nosotros somos sus súbditos. Estos 5 elementos espero que sean para nuestra edificación y que sean parte de nuestra preparación en nuestra vida de oración. Y obviamente, de acuerdo a la palabra, vamos a tener éxito en esa vida de oración. ¿Cuál es el éxito principal? Que Dios va a oír constantemente oraciones. Que no haya estorbo en ella, porque no tengamos una intención sana. Que no haya estorbo porque no tengamos fe al pronunciar, al ir a nuestras oraciones al Señor. Finalmente, les recuerdo que hablamos de la oración. La oración es comunión con Dios, pero también la oración promueve, fomenta intimidad con Dios. Pero ¿cómo vamos a tener intimidad si nuestra relación no está bien con Dios? También la oración fomenta, podríamos decir, suelta el poder divino para obrar en nuestras vidas. Y también nos ayuda en nuestra senda de santidad. Eso es lo que queremos con la oración. Pero tenemos que tener que seguir esos elementos. Tenemos que velar por esas condiciones para tener éxito en nuestras oraciones. Que así sea. Sigamos el ejemplo que Jesús nos dio. Ese modelo, el Padre nuestro llamamos. Pero consideremos los principios expuestos en esa oración de modelo, para que la repitamos no como letanía, sino que la repitamos en nuestra relación con Dios, en nuestro comportamiento dentro de nuestro mundo y en nuestra dedicación como súbdito del reino de Dios. Amén. Bendiciones. Nos veremos la próxima semana.